Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Coats. Entonces, vamos a empezar por saber que Coats es una enfermedad no hereditaria, idiopática, de la retina, donde vamos a encontrar vasos retinianos telangiectásicos y aneurismáticos con exudación y líquido intrarretiniano y subretiniano que va a afectar frecuentemente ojos unilaterales y se va a dar más en hombres jóvenes. Inicialmente la enfermedad de Coats fue descrita por el oftalmólogo escocés que lleva su nombre, que es George Coats, en 1908, quien inicialmente clasificó la enfermedad o esta entidad que estaba describiendo en tres grupos distintos. El grupo uno, ojos con exudación subretiniana, que era masiva, que no tenían anomalías vasculares que se podían demostrar. El grupo 2, que eran ojos con exudación subretiniana masiva y múltiples anomalías vasculares retinianas con hemorragia intrarretiniana. Y el grupo 3 eran ojos con exudación subretiniana masiva y malformaciones arteriovenosas retinianas francas. Posteriormente, Eugen von Hippel demostró que ese grupo 3 era una entidad separada de lo que hoy se conoce como el hemangioma capilar retiniano o el hemangioblastoma retiniano. Esto llevó pues ya a eliminar lo que era el tercer grupo de su clasificación. Con respecto a escribir la epidemiología de esta entidad, la incidencia aproximada es de 0.09 por 100.000 habitantes. Es una entidad que típicamente, como les decía ahorita, va a afectar a los hombres 3 veces más que a las mujeres y hasta el momento aparentemente no se ha informado predilección racial o étnica y es una entidad que se va a dar unilateral. Se ha escrito en el 80 al 100% de los casos, la mayoría van a ser unilaterales y lo que se ha considerado es que, por ejemplo, cualquier paciente que se presente con una presunta enfermedad de Coats bilateral se tiene que evaluar para detectar cualquier otra enfermedad o afección que cause retinopatía exudativa que sea similar a Coats. Y la edad media de presentación de esta patología es aproximadamente 6 años, pero el rango es amplio, hay reportes de diagnóstico desde el nacimiento hasta los 79 años incluso. Con respecto a la genética, realmente no se han encontrado bases genéticas y esa es la conclusión hasta el día de hoy. No hay una base genética demostrada, pero sí se ha descrito inestabilidad cromosómica en estos pacientes en los cromosomas 3 y 13. Y hay otros genes implicados como el NDP, el CRB1 y el GPANK2, pero no hay una correlación directa al día de hoy. Cuando se empezó a estudiar esta patología, realmente lo primero que se supo fue sobre cambios encontrados en ojos enucleados de enfermedades avanzadas. Entonces se encontró que estos primeros ojos tenían unas masas subretinianas que tenían un tejido fibroso muy adherido a la retina externa. Eran ojos con engrosamiento en la retina, con degeneración, con desprendimiento asociados. Y adicionalmente les encontraron a estos ojos anomalías vasculares intrarretinianas que estaban difusas. Incluso durante estas primeras investigaciones, Coates postuló que el proceso primario de esta enfermedad podía ser infeccioso. ¿Por qué? Porque ellos cuando hicieron estos estudios encontraron infiltrados mononucleares en el examen histopatológico. Entonces lo que sospecharon era que para ese momento la toxoplasmosis era la causa subyacente de la enfermedad, pero empezaron a tratar a esos pacientes como si tuvieran una etiología infecciosa, acompañada pues de su inflamación, pero hubo falla en el tratamiento, entonces realmente dijeron, no, probablemente esa no es la causa. Eh, y durante todos estos estudios de estos ojos enucleados, ellos encontraban lo mismo de los desprendimientos de retina, el líquido subretiniano, que es el líquido subretiniano, los describen así, con un aspecto viscoso, amarillo, que es rico en lípidos, que tiene cristales brillantes de colesterol y que en la parte microscópica vieron que esa exudación retiniana contenía colecciones de histiocitos espumosos y colesterol también, y vieron que la retina externa pues estaba engrosada y tenía exudación. Después otros autores siguieron investigando. Está este estudio de Tripathi y Ashton, que ellos también describieron en esta entidad alteraciones estructurales. Sobre todo vamos a verlo incluso en el transcurso de la charla de los vasos retinianos,
en áreas de engrosamiento de la retina. Entonces vieron que estos vasos tenían las paredes engrosadas y que estas paredes estaban reemplazadas por una capa que era una capa fibrosa, que era de un material similar a una membrana basal, y que cuando ellos estudiaban estos vasos, la mayoría de vasos habían perdido las características de un endotelio y carecían de pericitos. Ya después, en 2013, que dice asociados, ellos vieron que había además inmunoreactividad del factor de crecimiento endotelial vascular o el VEGF, y esos niveles de VEGF estaban más altos en los ojos con anomalías vasculares en comparación con aquellos que no las tenían. Ahora bien, de lo que se ha estudiado en genética molecular, se ha sugerido que COATS puede ser parte de un espectro de trastornos genéticos relacionados que los conocen o se podrían clasificar dentro de un nombre que es el nombre de hipovasculopatías retinianas, que pueden incluirnos otras patologías que vamos a ver más adelante, que incluso se pueden incluir dentro de los diagnósticos diferenciales, como la enfermedad de Norrie, como la retinopatía exudativa familiar. Hay otra enfermedad que se llama distrofia muscular facio-escapulohumeral y el síndrome de pseudoglioma de osteoporosis. Lo que realmente ocurre con estas patologías es que tienen un fenotipo ocular similar. Entonces, estas patologías vamos a verlas con vascularización incompleta o anormal, sobre todo en la periferia de la retina, con una vasculatura remanente que es telangiectásica adyacente y que se vuelve incompetente. Y aparentemente se ha visto que estas se presentan por anomalías en una vía de señalización durante la angiogénesis retiniana. Con respecto a cómo se presentan estos pacientes, hubo un análisis de 150 casos de la enfermedad que mostraron los síntomas de presentación más comunes en la enfermedad, que son estos, con sus porcentajes. Entonces, lo que más se ve y lo que más se encuentra en estos pacientes es la disminución de la agudeza visual en hasta un 43% de los casos. Luego vienen otros signos y síntomas. Entonces, vamos a ver pacientes con estrabismo, pacientes con leucocoria o santocoria. Vamos a ver pacientes que se presentan con dolor, con heterocromía, con nistagmus, o hay pacientes que se presentan asintomáticos. Entonces, por ejemplo, en las fotos de la derecha, en el niño que vemos en la imagen A, tenemos un niño con leucocoria, con endotropia en el ojo izquierdo. En la B vamos a ver un niño con la santocoria, que es la coloración que estamos viendo como naranja amarillenta en el ojo derecho. En la C vamos a ver un niño que presentó un desprendimiento total de retina, que incluso se logra ver a simple vista y llega y va a dar con la superficie posterior del cristalino. Y en la D, un niño con colesterolosis, que son esos cristales de colesterol dispersos en humor acuoso que se ven ahí en la cámara anterior del ojo. Con respecto a los hallazgos en segmento anterior, casi el 90% de los ojos tienen un examen de segmento anterior normal, pero hay un 10% restante que les podemos encontrar otras cosas. Les podemos encontrar cataratas, que es la mayoría de los casos, o neovascularización del iris, o pacientes con cámaras anteriores poco profundas, o que ya lleguen a presentar edema corneal, o como les mostré ahorita, el colesterol en la cámara anterior, o incluso pacientes que se pueden presentar con megalocornea. Con respecto a los hallazgos que podemos tener en retina y los que se encontraron en ese estudio, entonces ellos encontraron que son pacientes que el 100% de los pacientes que ellos estudiaron tenían telangiectasias, adicionalmente casi todos también tenían exudación intrarretiniana, la mayoría, el 81% tuvieron desprendimientos de retina exudativos, 42% 42, casi la mitad eran parciales y la otra mitad eran totales. También presentaron hemorragias de retina, macroquistes en retina y neovascularización del disco óptico. Cuando se presenta el COAX en personas adultas, y no quiero dejar pasar que se puede presentar en diferentes rangos de edad y que de hecho lo que se ha visto es que en personas jóvenes, adolescencia sobre todo, el pronóstico es peor, pero en los casos adultos son similares en cuanto a presentación clínica y curso de la enfermedad. Pero en general los adultos tienen áreas más pequeñas de afectación, la progresión es más lenta, la hemorragia es más frecuente cerca de sus vasos dilatados aneurismáticos grandes,
y son pacientes pues, que no suelen presentar estrabismo. Esta forma adulta de la enfermedad se ha encontrado que tiene una asociación con la hipercolesterolemia que no parece ocurrir en la forma juvenil. Ahora, cuando nosotros examinamos a un paciente, el cuadro oftalmoscópico típico, lo que vamos a encontrar cuando leemos el fondo de ojo, vamos a ver una exudación subretiniana que es localizada, que es de un color amarillento asociado a anomalías vasculares adyacentes. Casi siempre se pueden ver, por ejemplo, envainamiento vascular, se pueden ver telangiectasias en casi todos los casos, tortuosidad vascular, podemos encontrar dilatación aneurismática, que con respecto a los aneurismas, los vasos tienen como un agrandamiento irregular con aneurismas que ellos describen en la literatura que se iluminan como una bombilla durante la angiografía. Por eso es que a veces uno cuando lee sobre COATS encuentra que los aneurismas se describen como en bombilla. Y también pueden aparecer zonas de pérdida capilar o incluso pueden llegar a generar neovascularización. De todos esos hallazgos que mencioné, realmente la exudación, la hemorragia, durante esas etapas menos activas de la enfermedad pueden parecer mínimas, pero ellos se pueden empezar a progresar a ser masivos en etapas más agresivas. Es decir, inicialmente esas anomalías vasculares pueden ser muy sutiles, no necesariamente se van a ver al fondo de ojo, o a veces sí se van a presentar como características dominantes obvias. El curso clínico realmente es variable, pero generalmente progresa lento. Entonces, por eso, ante sospecha, podemos ayudarnos de nuestros exámenes diagnósticos que vamos a ver más adelante. Entonces, con respecto a la progresión de esta enfermedad, se ha observado remisión espontánea, pero esa remisión espontánea es excepcional, realmente se ha encontrado muy poco. Lo que se ha encontrado es que a medida que aumenta el líquido subretiniano y la exudación, empieza a progresar hacia el desprendimiento de retina y de hecho puede alcanzar un estado de desprendimiento que es visible a través del cristalino, como lo vimos en la imagen anterior. Podemos ver los macroquistes retinianos que pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos y van a ser resultado del edema quístico intrarretiniano que es crónico, que empieza a coalescer. Y dentro de las complicaciones secundarias, podemos tener uveitis, podemos tener cataratas, como vimos ahorita. Estos pacientes pueden desarrollar glaucoma neovascular secundario, e incluso son pacientes que pueden llegar a tisis bulbi en los casos graves. Ahora, los doctores Shields que nosotros conocemos muy bien por su trayectoria en lo que respecta sobre todo a tumores oculares y han publicado diversos artículos sobre COTS, introdujeron un sistema de estadificación que se usa actualmente, sobre todo porque se nos ha hecho muy útil para tratarlos, que es la idea pues de clasificarlos. Entonces vamos a ver que en la etapa 1 vamos a tener esas zonas de telangiectasia retinianas sin otros hallazgos. Luego vamos a tener la etapa 2 que la vamos a dividir en 2A, cuando tenemos ya exudación, entonces la exudación extrafoveal va a ser la 2A y la 2B va a ser cuando ya tenemos exudación foveal. Luego tenemos la etapa 3 que también la vamos a dividir, vamos a dividirlo ya cuando tienen desprendimiento de retina exudativo en etapa 3 y vamos a decir que es 3A con desprendimiento subtotal y de esos se dividen en 3A1 y 3A2 también si afecta o no la fobia. Entonces, 3A1 es por afectación extrafoveal y 3A2 es por afectación foveal. Ya el estadio 3B es cuando hablamos de un desprendimiento total de retina. Ahora tenemos las etapas 4 y 5. La etapa 4 presenta un desprendimiento total de retina, más pacientes que ya empiezan a presentar presión intraocular elevada. Y la etapa 5 ya es una enfermedad en etapa terminal, ocasionalmente que se correlaciona ya en estado de tisis bulbi. Acá entonces para ver algunos ejemplos, este es un ejemplo de un estadio 2A, ese es el ojo izquierdo, entonces vamos a ver esa exudación en la periferia temporal, tiene la angiografía inferior con fluoresceína de campo amplio, está en una fase media, es ese mismo paciente, donde vamos a ver esa zona periférica también avascular, con esa vasculatura en la periferia temporal telangiectásica,
Y en la imagen C vamos a ver ya esa fase tardía, que hay una leve fuga del tinte en esa zona de telangiectasia. Estos son otros ejemplos, entonces son imágenes de las etapas 3 y 4. Entonces vamos a ver estas fotografías en una etapa, primero la de arriba, una 3A1. Entonces vamos a ver exudación extrafoveal temporal, la angiografía fluoresceínica está en fase de recirculación del mismo paciente, entonces tiene anomalías vasculares temporales y tiene áreas con falta de perfusión capilar y fuga de tinte perivascular. Luego tenemos en la parte de abajo la foto de un fondo de un paciente con enfermedad estadio 3A, ahí me equivoco, es 3A2, con exudación foveal que ya es prominente, también tiene telangiectasia temporal y vasos aneurismáticos, y en la angio vamos a ver la telangiectasia adyacente con una amplia zona de vascularidad, pues ahí en la periferia. Y en la E tenemos una etapa 4 que presenta un desprendimiento de retina exudativo ya total y la angio pues con una falta de perfusión capilar entre la vasculatura normal dilatada. Entonces, realmente las pruebas de diagnóstico nos pueden ayudar bastante, pero siempre es importante que cuando nosotros veamos una enfermedad que nos simula ser un COAS, descartar otras patologías y si nos vamos a entidades muy específicas, descartar siempre retinoblastoma, sobre todo en estos estadios avanzados del COAS y donde se pueden parecer mucho. Entonces tenemos ayudas como por ejemplo la angiografía fluoresceínica para documentar esos hallazgos clásicos, establecer diagnóstico. Una ecografía, por ejemplo, nos puede ayudar a diferenciar por medio del carácter del desprendimiento de retina, si hay o no calcificaciones subretinianas. Igual puedes tener en cuenta que la ecografía es menos útil cuando el retinoblastoma está poco calcificado y también pues va a tener deficiencias en vernos bien el nervio óptico o la extensión extraocular del retinoblastoma cuando existen calcificaciones intensas. Por eso es que tenemos también, por ejemplo, ayudas como el TAC o la resonancia, que ya las vamos a ver. Entonces, ya ahorita nos acercamos un poco a lo que podemos observar con la geografía fluoresceínica, pero entonces específicamente con respecto a lo que podemos encontrar en esta angio, en resumen vamos a ver anomalías localizadas de la vasculatura retiniana y falta de perfusión en retina periférica. Entonces, vamos a ver que en los vasos más grandes podemos encontrar telangiectasias, aneurismas, perlas en las paredes de los vasos, son vasos con fugas tempranas y persistentes, se van a volver fuentes de exudación y también fuentes de hemorragia. Y pues esta fuga nos va a representar esa ruptura de la barrera hematorretiniana. Y la afectación microvascular la vamos a ver como esa pérdida difusa de todo ese lecho capilar con esas áreas de falta de perfusión completa en la geografía. Y podemos identificar algunas zonas que se han denominado como zonas geográficas de afectación microvascular, que suelen estar rodeadas de esas áreas de anomalías vasculares, y es importante en ese en general la angiografía porque pues vamos a poder ver esos vasos que están anormales, especialmente esos que tienen más grado de fuga, porque eso también nos va a ayudar a identificar las zonas que yo debo priorizar para tratar. Entonces, de la derecha a la diapositiva, lo que estamos viendo igual son imágenes de un paciente con desprendimiento de retina buloso total por una enfermedad de Coats, y el resto de imágenes, pues de la B a la D, son hallazgos típicos pues de los que hemos hablado. Está el desprendimiento con sus anomalías vasculares. Ahora, esta es otra foto de un paciente con enfermedad de Coats estadio 4. Entonces, en la foto vamos a ver ese exudado que es tan extenso, que es subretiniano, el desprendimiento de retina elevado en la imagen B. Y en las otras dos imágenes de abajo ya vemos la geografía con fluoresceína en esa fase temprana. Y vamos a ver en periferia superior nasal las telangiectasias, los aneurismas, detrás de una zona vascular. Y en la D, esa angiografía ya en fase media de la retina inferior con unos hallazgos muy similares, con dilataciones vasculares prominentes, que ellos describen como dilataciones vasculares en forma de salchicha. Y tenemos otros estudios que nos pueden ayudar, al igual que cuando estamos estudiando una sospecha de retinoblastoma. Entonces, por ejemplo, una tomografía computarizada, ¿para qué nos serviría? Realmente para caracterizar la morfología intraocular,
cuantificar densidades subretinianas, detectar pues otras anomalías que pueden estar asociadas en el espacio de la órbita o en el espacio intracraneal. En comparación con tomar una resonancia versus un TAC, pues lo que menciona la literatura es que con un TAC pues vamos a reducir el tiempo de toma, las necesidades del personal y los requisitos de monitoreo de equipos más los costos. En la derecha vamos a ver un TAC con contraste de un paciente con enfermedad de Coats que tiene un desprendimiento de retina en el ojo derecho, que es, eso es lo que estoy escribiendo, esa imagen es de arriba a la izquierda. En el ojo derecho es isodenso y no tiene calcificaciones, diferente a la imagen que están comparando, que es la de la derecha, que es un TAC con contraste axial. Entonces vamos a ver un paciente con, ese ya es un retinoblastoma bilateral, con masas intraoculares con abundante calcificación, que eso también nos permite ver el TAC, que es la calcificación. Ahora, con respecto a la resonancia, esta nos permite obtener imágenes que van en múltiples planos con una resolución de contraste mejor, aunque como sabemos, pues es menos útil para detectar calcio que el TAC o incluso la ecografía. Y tenemos la ecografía, entonces pues la ecografía, el B-scan es útil, como sabemos, sobre todo en situaciones donde yo no puedo ver polo posterior porque tenemos opacidad de medios, porque es difícil la cooperación del paciente, entonces pues esto nos puede ayudar, uno, a confirmar la extensión de la enfermedad. Dentro de lo típico en eco se puede ver desprendimiento de retina seroso, un desprendimiento que es relativamente inmóvil, masas hiperreflectantes del exudado o un espacio subretiniano claro sin engrosamiento coroideo o tracción vitreoretiniana, y pues nos permite también evaluar la presencia de calcificación que nos puede indicar una posible malignidad. La otra imagen de la que habla la literatura que puede ser útil es hacer Doppler, que nos da información con respecto también a tiempo real de evaluar pues el pulso. Esta técnica lo que nos puede ayudar es también a ver esas anomalías estructurales. Y por ejemplo, lo que nosotros vemos ahí en la imagen es un COAX con quistes retinianos. Está la masa quística intraocular y está conectada con área hiperecoica pues, de la pared ocular, que es ese círculo que está punteado blanco, y en la C está la señal vascular localizada en la capa anterior, que es la señal roja, y pues también eso nos puede ayudar eh, con el diagnóstico. Ahora, también tenemos el OCT, entonces el OCT lo que nos puede ayudar es a documentar cuantitativamente el engrosamiento de la retina y ver qué tan afectada está la mácula durante el transcurso del tratamiento, incluso para ver progresión. Entonces, en OCT, ¿qué vamos a encontrar? Típicamente vamos a ver un material hiperreflectante intrarretiniano que es prominente, que son esos exudados observados en el examen, y en la fotografía pues que estamos viendo del fondo de ojo. Luego lo que podemos ver es un edema quístico intrarretiniano o un líquido o un exudado subretiniano. También se ha encontrado que estos pacientes suelen tener disrupción de la elipsoide o de la membrana limitante externa, o a veces se han encontrado nódulos subfoveales, todos como características típicas del COATS. Esos exudados duros y el edema quístico son más prominentes por lo que se ha descrito en retina externa, y esos exudados duros comúnmente causan un defecto de sombra de esas estructuras más profundas de la retina y por eso forman una configuración que se denomina en collar de perlas. Lo que pasa es que se ven una fila de puntos hiperreflectantes a lo largo de esa pared interna de los espacios histoideos en la capa plexiforme externa y dan como esa apariencia. Entonces, a la imagen de la derecha vemos el OCT. Este es un estadio 2B. Entonces, vamos a ver a la derecha la angio de fase media, que nos muestra esos cambios que hemos hablado. Están vasculares inferotemporales, con telangiectasias periféricas y con exudado macular inferotemporal, que también lo podemos ver ahí en la foto del fondo de ojo. Y en las imágenes sea la F, lo que nos muestran ya es la afectación retiniana, que se da sobre todo en la parte externa con edema macular quístico y con exudados que se ven hiperreflectivos. Con respecto a los CT, ellos lo han comparado con la histopatología. Hubo un estudio en 2019 donde compararon los hallazgos histopatológicos versus lo que estaban encontrando en los OCT. Entonces ellos decían, esas estructuras que vemos lineales hiperreflectantes son cristales de colesterol. Los puntos hiperreflectantes los correlacionaron a ser macrófagos,
y esas tubulaciones retinianas externas, pues hacer rosetas. Con respecto a los otros estudios, pues también tenemos el angio-OCT, que nos deja ver la participación pues, de esas redes vasculares superficiales y profundas de la retina, aunque realmente al día de hoy no hay tanta información publicada sobre la utilidad del angio-OCT en enfermedad de Coats. Hay que tener en cuenta que podemos tener artefactos de fijación, el bloqueo por exudado o por hemorragia de la retina, y no nos va a revelar fugas. Hubo unos autores, pues, que son Houts y colaboradores, que ellos vieron el angio-OCT en 9 pacientes, y ellos lo que empezaron fue a decir que podemos encontrar en un COAS. Entonces hay un cambio en el plexo superficial, hay redes vasculares irregulares con dilataciones aneurismáticas, hay conexiones entre ramas vasculares superiores e inferiores, áreas con falta de perfusión capilar, pero realmente, como les decía, no hay tantos estudios al respecto del angio-OCT. Entonces, continuando dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos tener en cuenta para estos pacientes, COATS es una de las enfermedades que puede causar leucocoria, por supuesto, y siempre se deben descartar causas tumorales. ¿Por qué? Porque debemos evitar las consecuencias clínicas que sean fatales para el paciente. Y es un diagnóstico diferencial importante el retinoblastoma, porque pueden presentarse con la misma triada de desprendimiento de retina, de una aparente masa subretiniana y de una vasculatura dilatada. Entonces, si yo, por ejemplo, opero a un paciente creyendo que es enfermedad de Coats, y realmente era un retinoblastoma, puedo generar siembras en otros tejidos orbitarios, así como se ha encontrado que la mayoría de nucleaciones de pacientes con retinoblastoma que no eran retinoblastomas ni a causa tumoral, la mayoría eran Coats. Entonces, realmente acorde a la literatura, pueden diferenciarse mejor en las primeras etapas de la enfermedad, pero en esas etapas avanzadas puede que sea imposible diferenciarlas solamente basándonos en los hallazgos del fondo de ojo. Entonces, otro diagnóstico diferencial son los amartomas, por ejemplo, los hemangiomas capilares, los hemangiomas cavernosos, pueden simular una retinopatía tipo COATS, pero pues nos puede diferenciar como que en estas enfermedades hay una falta de exudado prominente, estas entidades tienen una morfología característica en la mayoría de los casos, y los hemangiomas cavernosos y los capilares se dan sobre todo en ubicaciones peripapilares, a diferencia del COATS. Y los hemangiomas capilares, vamos a ver que tienen vasos nutricios prominentes, tienen una apariencia angiográfica focal característica cuando son endofíticos. Y los hemangiomas capilares van a ocurrir típicamente como parte del síndrome de von Hippel-Lindau, aunque lo que dice la literatura es que cuando se presenta con lesiones exofíticas, estas sí pueden ser más difíciles de diferenciar de la enfermedad de Coats, especialmente si esto se va a acompañar de exudado. El tumor vasoproliferativo de la retina, o que también se ha denominado hemangioma capilar retiniano adquirido, también tiene características de la enfermedad de Coats. Es unilateral, se puede ubicar en periferia temporal, tiene un exudado prominente, puede presentar desprendimiento de retina seroso. Lo que podemos ver en estos pacientes que nos ayuda a diferenciar, de pronto es si vemos vasos nutricios, una masa que es vascular, una anomalía en la interfaz vitreoretiniana como fibrosis preretiniana, y pues realmente el tratamiento del tumor vasoproliferativo es muy similar al de la enfermedad de Coats, pero además pues aquí se ha manejado con terapia fotodinámica y braquiterapia con placas radiactivas. Otro es lo que les mencionaba inicialmente, que las agruparon en un grupo de enfermedades por bases genómicas. Entonces, la enfermedad de Norrie es un síndrome de una disgenesia retiniana congénita que es poco frecuente, con herencia recesiva ligada al X. Entonces, son pacientes que además de esto van a presentar pérdida auditiva neurosensorial, deterioro cognitivo, son pacientes que suelen nacer con ceguera, desorganización retiniana que es bilateral y es masiva, con una apariencia como de pseudoglioma de retina, lo han descrito, pero pues en estos casos los antecedentes familiares, la bilateralidad, las características de los síndromes, la presencia típica de esa masa retiniana como un pseudoglioma, pues nos pueden ayudar a diferenciar esta entidad. Lo otro es la vitreoretinopatía exudativa familiar, que puede presentarse con leucocoria infantil, con pérdida de la visión, con desprendimiento de retina exudativa,
pero a diferencia de la enfermedad de Coats, ese trastorno suele ser también bilateral. No muestra predilección por el sexo. Con frecuencia en esta entidad vamos a ver membranas vitreoretinianas y desprendimientos de retina traccionales, perdón, y puede mostrar una herencia autosómica dominante o recesiva ligada al X. Bueno, continuando, tenemos la vasculatura fetal persistente, que antes conocíamos como vitreo primario hiperplásico persistente, que es una causa adicional de leucocoria infantil, que también se puede confundir con Coats, pero esta generalmente no es progresiva y no va a tener como esas características exudativas presentes en Coats. Y en esos pacientes vamos a ver que las cataratas ocurren temprano, son una característica común del trastorno, a diferencia del Coats. Y aquí la vasculatura fetal persistente vamos a tener tracción vitreoretiniana significativa y ese tallo vascular central a través de ese canal en la hialoide central. Realmente, como vemos, hay muchos diagnósticos diferenciales. Esta es una tabla de Rayans que realmente lo que pretendo con ella es mostrar que hay muchos diagnósticos que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a poderlos ir descartando por si son sindrómicos, si son bilaterales, por la sintomatología del paciente o por paraclínicos. Luego tenemos el tratamiento de estos pacientes, entonces vamos, como les decía, a dividirlos según los estadios y a tratarlos según los estadios. Entonces, el tratamiento en los casos leves que tienen estadio 1 con telangiectasia retiniana únicamente, se pueden documentar con fotografía, color de ojo, hacer angiografía de campo amplio idealmente y se pueden seguir de manera conservadora. Y si ya se desarrolla ese líquido subretiniano de exudación, se puede intervenir. Ya cuando tienen estadios más avanzados, por ejemplo, estadios 2 a 4, el tratamiento va a implicar ablación con fotocoagulación, pues, de vasculatura telangiectásica y con falta de perfusión. Aunque raramente lo que ellos dicen es que muy pocas veces se necesita intervención quirúrgica para reparar tracciones, hemorragias, desprendimientos de retina, pero que se puede presentar. Hubo otros autores, yo encontré este artículo del Survey of Ophthalmology que dicen que ellos planean o plantean un esquema diferente. Entonces ellos dicen, si nosotros tenemos un estadio 1, sí se puede observar, pero ellos prefieren que se traten inicialmente con ablación láser porque ellos dicen, tenemos potencial de prevenir que se presenten esos exudados, entonces mejor tratarlos. Y las complicaciones realmente no son tantas si se hace láser, aunque ahorita vamos a verlas. Ahora, para los ojos con exudado significativo subretiniano o intrarretiniano que no tengan glaucoma, es decir, etapas 2 y 3, ellos lo que recomiendan es administrar anti-VEGF intravitrio y hacer ablación láser. Usualmente ellos evitan la crioterapia porque dicen que puede inducir vitreoretinopatía proliferativa, puede destruir más tejidos, y ellos dicen, se hace esta terapia y se sigue mensualmente hasta que se logre estabilizar la enfermedad. Ellos dicen que si son adultos, ya con un proceso exudativo significativo, se puede combinar el anti-VEGF con láser de forma ambulatoria sin problema, seguirlos mensualmente. Y si son pacientes ya estadio 4 con glaucoma, pueden requerir pues ya intervención quirúrgica. Y para esas etapas 5, que ya son pacientes con ceguera, sin percepción de luz, con un globo ocular, si está cosméticamente pues aceptable, ellos dicen se pueden observar sin tratamiento, o si ya el paciente está con un ojo ciego doloroso, valorar la posibilidad de nuclear. Luego tenemos eh, las terapias, vamos a hablar de cada una para que las conozcamos. En casos menos graves de exudación por COAS, con o sin desprendimiento de retina, realmente el tratamiento de elección según la literatura es la fotocoagulación con láser de argono diodo, idealmente usando guía geográfica para ayudarnos al tratamiento dirigido de la fuga vascular. Y lo que ellos dicen es, está la otra opción, que es hacer una fotocoagulación dispersa en esas áreas de falta de perfusión externa, extensa, pero que realmente esto no tiene un valor demostrado, aunque, pues por lo que se ha visto en el resto de patologías, puede ayudar a disminuir el riesgo de neovascularización posterior.
Y ya si las lesiones son demasiado periféricas para alcanzarlas, pues se recomienda o con un láser indirecto montado en el oftalmoscopio o un láser transescleral o incluso pues llegar ya a la crioterapia. Con respecto a esas terapias ablativas, hay un punto importante que hay que tener en cuenta y es que cuando se hace fotocoagulación extensa con láser, esto va a poder o puede provocar una alteración transitoria de esa barrera hematorretiniana. Paradójicamente, estos pacientes se empiezan a tratar y les va a aumentar la exudación. Entonces, a veces son necesarias varias sesiones de terapias. Ellos recomiendan que se hagan cada 3 meses para ya producir la resolución completa de la exudación o el desprendimiento. Y las complicaciones de nosotros hacerles una fotocoagulación a estos pacientes, podemos tener inflamación, desprendimientos coroideos, exudación progresiva, que se formen membranas epirretinianas, aunque es raro, pero incluso han descrito casos de oftalmia simpática, desprendimientos de retina reumatógenos y hemorragias. Ahora, la otra terapia es la crioterapia. Está la crioterapia doble congelación-descongelación, que también es útil para como la ablación de estas áreas afectadas de la retina, sobre todo en casos donde el láser no funcionó, cuando tenemos exudación subretiniana o esos desprendimientos extensos. Incluso ellos dicen, como en algunos casos va a ser necesario drenar ese líquido subretiniano antes para obtener una congelación vascular retiniana suficiente. Y igual que con el láser, pues van a requerir los casos avanzados más lesiones. Y para minimizar como los efectos secundarios de la crioterapia, lo que ellos recomiendan es tratar 2 o menos cuadrantes por sesión, evitar el cuerpo ciliar, aunque pues ellos dicen, pues si ya la enfermedad está avanzada, tenemos un paciente con un glaucoma inminente, se puede tratar pues los 4 cuadrantes. Ahora, en comparación láser y crío, el asunto con la crioterapia es que ha asociado más inflamación, más incomodidad para el paciente, mayores tasas de complicaciones. Ellos han descrito cataratas subcapsulares, vitreoretinopatía proliferativa o desprendimientos totales de retina como complicaciones asociadas. Estas son fotos de Ryans de 2 pacientes que demuestran el efecto de la fotocoagulación con láser. Lo que se hizo en este caso pues fue usar ese láser para tratar áreas focales de fuga en retina periférica donde faltaba perfusión capilar. Entonces, en la A vamos a ver un COAX en etapa 4, la B a la E, lo que vamos a ver son fotos del fondo después del tratamiento con la fotocoagulación, donde pues ya la exudación y el desprendimiento de retina mejoran lentamente. La F es una mácula de un paciente con COVAX en estadio 3A1, con la misma que muestra esas áreas de perfusión retiniana y anomalías vasculares que nos ayudaron, pues, o les ayudaron a estas personas a guiar el láser. Y en la H, al mismo paciente, después del tratamiento con el láser, con las cicatrices de láser en la periferia temporal y la resolución de esa exudación retiniana. Ya pasando a las terapias farmacológicas, lo que se ha escrito son los corticosteroides intravítreos. Ellos hablan de acetonio de transfinolona o la dexametasona de liberación prolongada, que pues los pueden ayudar a reducir el edema macular de estos pacientes y la exudación subretiniana, pero hubo un estudio para allá en 2010 donde ellos describieron que esos pacientes, y como nosotros sabemos, la mayoría, casi acercándose al 50%, describían un 40%, requerían posteriormente manejo para el aumento de la presión intraocular o cirugía de catarata. Entonces, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que estas complicaciones se pueden presentar, sobre todo si estamos hablando de niños. Y se ha informado también sobre los anti-VEGF, porque pues lo que decíamos de que el VEGF está elevado en esas personas, entonces son eficaces para reducir líquido subretiniano, esa exudación macular, y hay que considerar que como los niveles de VEGF están sustancialmente elevados en estos ojos, pues ellos van a empezar a disminuir estos niveles después de la inyección intravítrea, y en la mayoría parece que estas inyecciones fueron bien toleradas, pero hay que tener en cuenta que con respecto al VEGF, hay números de casos pequeños, los estudios tienen seguimiento limitado. Hay una serie grande que publicaron los doctores Shields y colaboradores donde miraron esas inyecciones de VEGF y vieron qué posibles complicaciones se podían presentar. Y ellos lo que encuentran es que pueden acelerar formación de fibrosis vítrea. Igual, pues
tengamos en cuenta que para niños, sobre todo, no hay estudios a largo plazo, entonces el perfil de seguridad de este medicamento, pues hay que estudiarlo bien aún. De hecho, ellos abren ahí un campo de investigación al respecto. Y ya cuando las medidas menos invasivas no son útiles, pues tenemos que ya se benefician los pacientes de cirugía. Entonces, ya tenemos la posibilidad de hacer extirpación de esas membranas vítreas y prerretinianas y la destrucción de esos vasos con fuga. También tenemos la opción de realizar la vitrectomía con drenado interno de ese líquido subretiniano, hacer un taponamiento con silicón y luego hacer esos procedimientos ablativos. Ya si el paciente llega a un glaucoma neovascular, ellos dicen, pues, si no, o sea, podemos intentar primero realizando una ciclofotocoagulación con láser de diodo transescleral, pero si ya se vuelve un ojo ciego doloroso que no funciona con ningún tratamiento, pues ya se debe considerar la enucleación. Ahora, con respecto a cómo le va a estos pacientes y a los resultados con los tratamientos, la mayoría de los casos, más o menos hasta el 76% se logran estabilizar o mejorar después del tratamiento, ya hasta un 8% van a empezar a empeorar. Pero hubo un estudio que mostró que aproximadamente el 20% van a requerir nucleación por ojo ciego doloroso. Hay diversos estudios, pero pues igual este es un porcentaje grande. Una serie de los doctores Shields de 103 ojos que ellos publicaron en 2001. Entonces ellos dijeron, de los pacientes de esos 103 ojos que nosotros publicamos, el 47% resolvieron las telangiectasias. Eso se estudió 15 meses posterior al tratamiento. El 7% de los casos a los 10 años mostraron una recurrencia y de ese estudio ellos tenían 88 ojos con desprendimiento de retina antes del tratamiento y de esos 50 ojos, o sea, el 57% tuvieron resolución completa del desprendimiento después de tratarlos. Después de la resolución de la exudación, la fibrosis subretiniana, la afectación de la fobia, son los que realmente nos van a limitar esa recuperación visual. Ahora, tengamos en cuenta que la intervención quirúrgica intraocular per se conlleva riesgos adicionales de endoftalmia. Se han explorado estas diversas terapias, aún el resultado visual de COAX, pues sobre todo si llegan pacientes en etapas avanzadas, es deficiente porque la exudación de la fobia, el desprendimiento de retina, empiezan a destruir la mácula y en general, pues en esos estudios la pérdida grave de visión se debe a esa exudación foveal persistente, el desprendimiento de retina, pues a fibrosis que se empieza a generar en la fobia. Y ya para finalizar, hubo dos estudios que hablaron de predicción. Uno, de predicción de resolución de ese líquido subretinal y dos, una predicción de nucleación. Entonces, estos son estudios que se realizaron en el Wills-Eye. Entonces, este es uno de COI colaboradores. Entonces, ellos en su estudio miraron qué predictores hay de resolución del líquido subretiniano. Entonces miraron 177 ojos de este hospital, todos ellos fueron tratados en un único centro, les hicieron un seguimiento de 62 meses y observaron que se reabsorbió o se reducción más bien de ese líquido subretinal en el 62% de los ojos. Entonces, ellos qué dijeron que tenían áreas más pequeñas de menos telangiectasias, menos, tenían menos exudación y extensión de fluido supratinal. Habían factores dentro de los que ellos ya determinaron que fueron estadísticamente significativos con respecto a la resolución del líquido subretinal y es que no haya neovascularización del iris y que ese líquido esté menos elevado en la ecografía. Ahora, con respecto a predictores de nucleación, también hay factores, sobre todo características clínicas, cuando se presenta al paciente que nos pueden predecir si el paciente puede llegar o no a nucleación. Entonces, igual en el Wills-Eye, el doctor Ujaber y sus colaboradores realizaron esta misma cohorte y ellos miraron qué factores habían asociados con enucleación, porque vieron que de esta cohorte 32 pacientes se nuclearon
Entonces, ¿qué tenían en estos ojos? En comparación pues con los ojos no enucleados. Los ojos enucleados tenían áreas más grandes de afectación retiniana, tenían más telangiectasias, más aneurismas, más exudación, más líquido subretinal en comparación con los no enucleados. Y lo que ellos encontraron como factores estadísticamente significativos para predecir enucleación fueron la neovascularización del iris, el desprendimiento de retina en la ecografía, el desprendimiento de retina en embudo, bien sea abierto o cerrado, y la extensión de la elevación del líquido subretinal. Ellos lo midieron incluso en milímetros, y la extensión angiográfica de esos aneurismas. Y listo, eso era todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Muchas gracias, Catalina, muy buena revisión. Te pregunto, la primera diapositiva, esa diapositiva la encontraste como quads, Sí, ¿verdad? en la página, en uno de los grand rounds que documentaron. Porque, no sé, tenés muchas diapositivas muy típicas de quads y esa primera me deja mis dudas de que sea un quads. De entrada yo la veo y no me parece, pero entonces más bien cambiaría por cualquiera de las típicas que tenés, que son muy características Sí, como las voy a cambiar. diapositiva introductoria, ¿no? Sí, Me parecía que había más como esta. eso, ahí hay una lesión fibrosa submacular eh, que pareciera que exuda, no se ven las anomalías vasculares. Pues a mí me costaría mucho trabajo llamar eso coats, pero pues todas las demás que tenés son muy características, de manera que yo la cambiaría, ¿ok? Eh, hay que tener en cuenta que hay un término que se usa mucho que es coats-like, ¿sí? Cosas que se parecen a coats, que dan un aspecto como el de Coats. Para mí esta entra en ese cuento. Entonces eso lo van a ver en artículos y en presentaciones. La gente habla de Coats-like disease. Y eso hace que a veces el diagnóstico diferencial con retinoblastoma sea difícil. La gran mayoría de las veces, con una buena oftalmoscopía, es posible diferenciar, o sea, se ve claramente cuando hay una masa blanca allá en el polo posterior y claramente cuando hay un desprendimiento de retina amarillo, es la mejor característica de esto, es amarillo y hay desprendimiento exudativo y hay anomalías vasculares. Pero en el curso de todos los años que hemos visto pacientes, sí hemos tenido, aún haciéndole juntas, aún haciendo angiografías, aún haciendo todo, ecografías, hemos tenido unos muy poquitos pacientes donde cuesta mucho trabajo resolver, qué es, casos avanzados, ¿no? Entonces allí es donde propusimos en un momento dado una conducta que ha tenido mucha discusión y ha sido mal interpretada. Y la idea es, si uno cree que no es retinoblastoma, pero no puede estar absolutamente seguro, entonces hace un drenaje y citología del líquido subretinal. A veces es una salida pues al dilema de mando este niño a enucleación de una vez y lo dijiste muy claro y ha sido así en la estadística. Un buen porcentaje de los ojos enucleados como retinoblastoma no son retinoblastoma, son COATs. Pues yo creo que ese porcentaje ha venido disminuyendo en la medida en que refinamos y afinamos el diagnóstico. Pero esa fue una conducta que en un momento dado adoptamos como válida. De allí pues surgió gente que decía estos tan brutos que le hacen una biopsia a un retinoblastoma. No, era en los casos muy difíciles. Y cuando Claro. todo lo inclina a uno a pensar que no es un retinoblastoma,
simplemente como para estar seguro de que uno está dejando ese ojito ahí. Lo otro que ha cambiado dramáticamente es el tratamiento. Hasta hace unos años, diría yo, unos 20, 15 años, realmente veíamos el tratamiento de los casos severos como muy malo, como con muy malos resultados. Y luego comenzamos a ver algunos papeles y videos en donde se hacía una técnica que consistía sobre todo en niños, en drenaje externo del líquido subretinal. Sale un líquido, unos cristales de colesterol, se va restableciendo la presión intraocular, eh, y si uno logra una razonable reaplicación de la retina, se puede hacer crío porque el láser es muy difícil cuando esas lesiones están tan elevadas y tan separadas. Entonces se puede hacer crío y se puede considerar un implante. Eso lo hicimos en unos pocos casos porque la retina periférica está contraída. Entonces el implante compensa esa contracción. Y algunos de esos ojos se han recuperado y han salido adelante, obviamente con muy poquita visión. Estamos hablando de niños con desprendimiento de retina, con abundante exudación, pero por lo menos queda ojito con algo, ¿sí? Y la otra modalidad, cuando el caso ya es más severo, es hacer eso mismo, pero hacer vitrectomía y expansión retinal con perfluoro, tratando de sacar la mayor cantidad de toda esa exudación ab externo, idealmente sin hacer una retinotomía. En los niños hacer una retinotomía pues tiene usualmente consecuencias desde el punto de vista PVR muy negativas. Ya en un adulto, Ujú, si es un COAS del adulto, entendiendo que COAS del adulto severos son mucho menos frecuentes, o sea, muy difícil encontrar un COAS del adulto pues con un DR total. Hay a veces DR sectorial. En esos casos sí puede uno pensar que un drenaje ab interno puede tener utilidad. Y cuando se hace vitrectomía, pues usualmente le combinamos a las lesiones más altas, crío, y a las que se logran pegar a la retina se le combina láser y es un láser que suele ser intenso. ujú, Am, si a uno se le rompe la retina por cualquier motivo, pues casi invariablemente hay que poner silicón en esos casos porque el riesgo de PVR es muy alto. Entonces, el ujú, mensaje es que hoy en día la mayoría de estos casos, aún los severos, a menos pues que llegue ya NPL y en un estado pues estadio 5, son tratables y uno puede intentar tratamiento. Y hemos ujú. visto recuperación de unos pocos ojos. Recuperación del ojo, de visión poquito, pero pues eso es mejor que terminar con el ojo enucleado. Sí, claro, sí, claro. Si hay, si hay alguna otra pregunta para Camila o comentario, alguien aquí del auditorio que haya tenido experiencia con tratamiento de COAS, si quiera compartir. ¿Sabe qué es eso? O sea, el paciente le llega ya con un ojito así, así jodido, estoy muy fea, un ojito así jodido, pero hay que mirar el otro ojo. El otro ojo uno siempre lo ve sano, pero sí es muy importante la angio de campo amplio. Yo solo he visto dos casos, pero, pero le hice una angio de campo amplio precisamente porque usted me dijo, pues tocó mandarlo al instituto, le tocó que lo sedaran y todo. Pero efectivamente en el otro ojo que me parecía muy normal tenía ya telangiectasias periféricas, entonces lo llevé a cirugía, pues en quirófano con el láser indirecto le hice láser a esas telangiectasias. Entonces, obviamente uno trata el ojito que está muy mal, pero hay que mirarle siempre el otro ojo porque esto es bilateral, asimétrico, pero bilateral. Y en un Sí, niño sí que es difícil valorar el ojo sano muy periférico. muy bueno recordar eso. Sí.
Y en los adultos, pues se llama COATS del adulto, pero pues también hay que tener en cuenta que a veces son COATS-like, ¿no? Son otras etiologías, otras patologías que se comportan muy parecido al COATS. Pues todo lo que exude crónicamente va a dar esa exudación amarilla, grasa, grumosa, ¿sí? Eh, que es lo que da ese aspecto que se ha llamado Coats-like, ¿no? Todo lo que exude, Ujú. toda anomalía vascular que exude crónicamente va a terminar dando ese aspecto. Entonces, pues, pero pues en últimas, ¿qué nombre le ponga uno? No tiene tanta importancia. El hecho es entender la fisiopatología y tratarlo cuando se puede tratar, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿alguna otra comentario o pregunta? Si no hay más, les agradezco mucho la asistencia. Y muchas gracias, Camila. Muy buena la revisión, muy No, buena. gracias. Acuérdense siempre de compartir las charlas con Retina Cali. Cierto. De eso, pues no, yo no me acuerdo siempre de publicarlas, pero de pronto me entra un arranque y reviso todo lo que tengo pendiente y lo publico. Entonces, no es que yo sea tan disciplinado para hacer eso semanalmente, pero sí me entran arranques de organización y termino publicando, pero sí está compartido. Ya ponerme a echar para atrás y perseguir al que hizo la charla y que por favor que la compartan. Y acuérdense de compartir siempre con derechos de edición, ¿no? Porque Ujú. entonces ubicar y manipular. Ok, bueno, muchas Muchas gracias. gracias.